La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Muy buenos días, hermanos. En este nuevo encuentro entre ustedes y su servidor, para seguir creciendo en lo que es nuestra fe, al celebrar los sacramentos, al participar de las devociones de piedad popular y al iniciar este nuevo tiempo litúrgico, el Adviento, que si han asistido a misa, han sabido que el Evangelio de Lucas es el evangelista que regirá toda nuestra reflexión espiritual, toda nuestra reflexión pastoral a través de este nuevo ciclo litúrgico. La Iglesia, al hacer la renovación conciliar, la reforma conciliar allá en el Concilio Vaticano II, y el primer documento en salir a la luz de la luz pública, la Sacrosanctum Concilium, fue precisamente toda la renovación de la liturgia, y entre ellos, por supuesto, renovar todo el esquema de lecturas. Es así que la Iglesia tuvo que, no solamente los rituales, que se renovaran, fue el mandato del Santo Padre Pablo VI, y de todos los padres ecuménicos del Concilio Vaticano II. No solo los rituales, no solamente también y principalmente el Ordo Instructionis Generalis Missale Romano, la instrucción general del misal romano, con las renovaciones que se han venido dando. También quiso que se hiciera una Biblia litúrgica, especialmente para celebrar más, podemos decir, enriquecidamente, haciendo uso de toda la palabra de Dios. Así que fue una manera innovadora de hacer la reflexión año tras año de los misterios de Cristo. ¿Por qué? Porque durante muchos siglos se celebraba siempre con las mismas lecturas, con las mismas oraciones. La gente ya se sabía de memoria qué era lo que seguía, qué era lo que iba a leerse en Adviento, en Navidad, en Cuaresma, en Pascua y en algunas solemnidades. Así que se tuvo que hacer también la renovación de todo el esquema de lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, junto con el Evangelio. En varias ocasiones, por decir en muchas ocasiones, hay una línea de reflexión para la meditación en la homilía y el compartir el consejo evangélico del celebrante con el pueblo de Dios. Pero a veces no necesariamente tienen que coincidir las tres lecturas. Y es así que se hizo precisamente 3 ciclos. Mateo en el ciclo A, Marcos, que acabamos de terminar el ciclo B, y Lucas, que son los evangelistas sinópticos. Es decir, en una sola mirada podemos ver que coinciden en muchas cosas, pero que cada uno da un punto de vista del acontecimiento de salvación en las curaciones, en el enfrentamiento con las autoridades de Jesús, en el estar caminando hacia el Calvario. Entonces cada uno da un punto de reflexión para hacer más extensa nuestra fe, más enriquecida, más explicada al pueblo. Así que Lucas viene a ser el Evangelio de la infancia. En este ciclo que acabamos de comenzar, no comienza hablando acerca del nacimiento de Cristo, ni del nacimiento de Juan el Bautista, ni de las profecías incluso de Isaías.
en la primera lectura del Antiguo Testamento, sino que viene diciendo ya, se cumplió el tiempo y ahora hay que nuevamente a estar en la actitud de espera, un tiempo de espera y de esperanza a la segunda venida de Cristo. Así que el mensaje está dado, el misterio está revelado. Ahora nos toca a nosotros ir descubriendo cada misterio de Dios en nosotros. La responsabilidad individual nos compromete a que uno mismo vaya en la oración, en la meditación, en la reflexión y en la celebración de estos misterios, vaya descubriendo el camino que Dios le va pidiendo y la voluntad que va teniendo. Y nos va hablando, entonces nos empieza este primer domingo de Adviento en la conversión misma. Arrepiéntanse, conviértanse, estén alertas, vigilen porque no saben el día en que pasarán todas estas cosas. Pónganse con la cabeza levantada y de pie, con la dignidad de los hijos de Dios. Que no los sorprenda, dice, que no los sorprenda como la trampa que atrapa muchos. Así no el Hijo del Hombre, con todo su esplendor y gloria, llegará a todas las naciones. Y para que no nos tenga desprevenidos, entonces hay que estar en estado de gracia. Por eso dice, estando de pie, levanten la cabeza. Es la actitud de los hijos de Dios, que no tienen vergüenza de ser tomados infraganti en pecado, de que están purificados, de que están en actitud humilde de conversión y al amparo de la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, los invito a que, ya los había invitado a que participáramos en este acto penitencial ahí en mi parroquia, en el Rubí, para abrir y para preparar bien nuestro tiempo de Adviento, nuestro año jubilar y el año de la fe que celebramos a la vez. Así que es momento de festejo. Para los tijuanenses, pues ya sabrán, los Cholos son campeones, pero pues eso no es motivo para que nosotros estemos festejando. Incluso el mismo Lucas nos dice, cuidado, que no los tome por sorpresa en los vicios, en la embriaguez, en el estar con sus pasiones y con sus pecados. Así que no porque sea pecado, sino porque por festejar algo que sucedió tan oportunamente quizás en nuestra región, no por eso tenemos que descuidar también nuestro aspecto religioso y nuestro aspecto espiritual. Hay que vivir como los hijos de la luz en el día, que no nos sorprenda la oscuridad. Vamos entonces a buscar esos momentos de gracia que en unos días más el señor arzobispo dará el decreto en el cual se dirá cómo se pueden conseguir las indulgencias plenarias y a dónde hay que acudir para adquirir estas indulgencias plenarias, que no son compradas, son precisamente con el acto de reconciliación y de penitencia que tenemos que hacer y que cumplir delante de Dios. Y es el tiempo en que tenemos que aprovechar, porque no sabemos. Siempre decimos que sí, siempre decimos, yo estoy en la mano de Dios, yo creo en que primero es Dios, yo sé que Dios, pero cuando les llega siempre estas preocupaciones de la vida, como dice el Evangelio de Lucas en este domingo pasado, que no los encuentren, que no les emboten, que no les disturben y les confundan su mente las preocupaciones de la vida, y que cuando nos toca que un familiar nuestro se nos va o un ser querido está tan enfermo en una enfermedad crónica, es cuando decae nuestra fe, es cuando la esperanza ya pensamos que Dios nos está castigando. Por eso tenemos que estar en continua oración, porque estas preocupaciones, decimos pandemias de nuestro siglo XXI que no tienen hasta ahorita remedio, como es el cáncer y como es el SIDA y como son muchas cosas, no tienen remedio humano. El remedio para
no perder la fe es precisamente dejarlo en manos de Dios. Y es cuando menos acudimos a Él, porque pensamos que nos está castigando. Entonces, no entendemos que somos criaturas. No hemos entendido plenamente que estamos tan limitados de salud, tan limitados de tiempo, tan limitados de fuerzas, de energías, que cuando nos llega el tiempo estamos todos desesperanzados, todos desanimados, desmotivados y con falta de fe y renegando y poniendo trabas, que por qué Dios, que por qué Él, que por qué esto, que por qué aquello. Entonces, entendamos que nuestra condición de seres humanos, nuestra naturaleza humana, nos llega el tiempo de que todo por servir se acaba y que en cualquier momento nos va a llegar esta angustia de una enfermedad, de un accidente o algo tan inesperado. Y por eso tenemos que estar fuertes en la fe. Para eso tenemos que estar constantemente reflexionando y compartiendo entre nosotros estos consejos evangélicos. Dios está con nosotros, Dios está entre nosotros, y por eso los invito a que se preparen hasta para celebrar el año nuevo, se preparen en estado de gracia, confesándose, preparándose no solamente en los adornos de Navidad, en los regalos y en la cena, sino también en el corazón. Ya para terminar esta catequesis de la confesión que hemos llevado durante varios meses, ya para dar fin, y aunque no es que ya terminó y ya debemos olvidar y pasar a otro tema, sino que siempre debemos de estar en continua conversión. Debemos dejar de confesarnos con frecuencia si siempre recaemos en los mismos pecados a pesar de arrepentirnos con sinceridad. Debemos decir, no debemos dejar de confesarnos. Pero lo que sí debemos, y ahorita lo vamos a analizar en unos momentos más, ¿qué es lo que vamos a hacer? El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Estás escuchando Koinonia Radio. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo, y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Koinonia Ágape, Comunidad de Amor. Todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno. Sintonízanos en la 1420 AM y en www.tjcatólico.com desde internet. Koinonia Ágape, porque Dios es la fuente del amor. Es la 1 de la madrugada, 15 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 14 grados. Tenemos una humedad del 100%. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Que estábamos comentando esta actitud de los que acuden a la penitencia para confesarse y decir, es que siempre traigo los mismos pecados, y hasta el chiste que dicen por allí, soy la misma con los mismos, hago lo mismo de la penitencia. Pues no debemos dejar de confesarnos,
pero debemos examinar si estamos poniendo o no los medios convenientes para la transformación de nuestra conducta y de nuestras actitudes. Tiene que haber de parte de la persona poner los medios para transformar su entorno, y también entender que la gracia propia del sacramento es tanto la capacidad de decir no al pecado. Por eso quizás en muchas parroquias no lo hacen nuestros hermanos sacerdotes, pero sí sería conveniente, como les decía a mis hermanos sacerdotes en el decanato, que hiciéramos que la gente recordara sus compromisos bautismales al momento del credo. De decir, aquel decir no al pecado, cuando se dice renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios, renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice, renuncio, que diga la gente, para que entienda que es lo que está renunciando en ese momento. Renuncias a Satanás, Padre, autor de todo pecado, renuncio, y entonces sí, crees en Dios Padre, crees en Dios Hijo, crees en el Espíritu Santo, crees en la Iglesia Católica, y decir el credo y decir creo. Porque es decir con la capacidad consciente y voluntaria no al pecado, como la gracia de mantenernos simplemente en pie de lucha. Entonces, ¿cómo se obtiene digamos, cómo se hace para que salgamos de una situación? Yo les ponía este ejemplo a los niños el domingo. ¿Cómo es que los Cholos llegaron a ganar? ¿Cómo es que llegaron a ser campeones sabiendo que tienen tan poco tiempo en la liga? Y decían los niños, entrenando. Claro. ¿Y cómo se entrena? Haciendo ejercicios, haciendo jugadas, haciendo preparación física, haciendo técnica, haciendo jugadas de grupo, haciendo técnica de equipo. Todo es agregarle todo, la comida, el preparador físico, el descanso, la disciplina que deben tener, porque les decía, ¿cómo es que estos jóvenes, algunos ya casados y otros jóvenes no casados, están allí? Porque tuvieron que renunciar a su esposa, a sus hijos, o a sus novias, o andar en los antros, o a estar jugando todo el tiempo con el Wii, con el Xbox, con el iPad, con la tablet, con tantas cosas que nomás echan a perder a la persona floja y perezosa. Pues claro, tenían que estar acostándose mínimo a las 9 de la noche. Mínimo, o sea, ya no más tarde. Y levantándose a las 5 o 6 de la mañana y órale, desde el amanecer, practicando. ¿Cómo es entonces que nosotros podemos salir de una situación de pecado? Les decía a los niños, de igual manera. Tienen que ser, para la prudencia, ir a ser prudentes en el habla, a ser prudentes en el actuar. ¿Cómo no quieren decir groserías? A saberse morder la lengua para no decir groserías. ¿Cómo es que se tienen que enseñar a tender su cama, a recoger sus cosas? Poniéndose a hacerlo. Eso es el entrenamiento espiritual. Las virtudes no se dan por arte de magia. Los buenos hábitos no se consiguen a ver si lo entiende la gente y a ver si lo hace. No, haciéndolo, poniéndose a ejecutarlos para que sea un hábito. El hábito, dicen los moralistas, es la repetición de un acto. Y si hace la repetición de un acto como con defecto y con exceso, por supuesto que vienen los vicios. Viene la flojera, viene la pereza, viene la desidia, viene la indiferencia, viene la dejadez, viene la mentira, vienen los vicios. Pues claro, las adicciones. Si el que fuma no deja de probar un cigarro, pues es porque ha estado continuamente probando, y el que bebe, y el que se droga, y el que hace malos actos, el que roba, o sea, todo es porque se ha ido repite y repite. Ahora, para adquirir una virtud, entonces hay que repetir ese acto una y otra vez con disciplina. Entonces, la gracia es mantenernos en constante lucha. Y luego, entender que la gracia de la transformación de nuestra conducta, Dios la da. Ya Dios nos da el regalo, normalmente sin alterar el proceso natural de cambio.
No es que Dios llegue así como fugaz y ¡fuam! Ya, vas a cambiar. Claro que no. Es un día tras otro, un segundo tras otro, una hora tras otra, sin alterar el proceso natural de cambio. Dios forma parte de esa transformación, el cual es gradual. Aunque nuestra decisión de conversión haya sido radical, hay quienes les ha tocado el corazón, el Espíritu Santo, para cambiar de rumbo, para hacer que su vida tome otra dirección, pero es de manera gradual. La conversión no es un momento, sino un proceso. Es ir haciendo historia, es ir dejando huella, así como decimos ahí, huella y vestigios de quien ha hecho algo malo en su vida, como los que golpean, como los que agreden, como los que toman, como aquellos son hombres o mujeres adultos, drogadictos o bebedores, dejan huella en sus hijos, dejan huella en la pareja. Entonces, también acá en el proceso de transformación, es eso, una etapa tras otra, es una historia, es ir dejando huella. Además, hay que comprender que muchas veces, más que confesarnos de pecados, nos estamos confesando de defectos y faltas, que forman parte casi de la estructura de nuestra persona. Y en este caso, la dificultad de corregirnos aumenta, aunque la responsabilidad disminuya. Luego, también tenemos que entender que el sacramento de la conversión celebramos no nuestra victoria definitiva. No es que ya voy a dejar de pecar y ya voy a ser inmune y el invencible. No es una victoria definitiva sobre el pecado, sino la victoria de Cristo y nuestra esperanza en gozar de ella para siempre. Volvemos a repetir una pregunta. ¿En qué tiempos es conveniente celebrar de modo especial el sacramento de la conversión, aunque solo tengamos pecados veniales? Como lo manda la Santa Madre Iglesia, confesarse por lo menos una vez al año, principalmente en Cuaresma, y también en Adviento, como preparación para Pascua, como preparación para Pentecostés o como preparación en este caso para Navidad. Y para no solamente festejar el Año Nuevo, el 31 de diciembre, diciendo hoy voy a cambiar y hoy sí voy a dejar todas esas cosas y prometo y son mis intenciones. No, si no es esperar el 31. Es ya hacerlo, es ir haciendo esos propósitos, es ir haciendo esos cambios, esa transformación. Entonces, antes de recibir determinados sacramentos, también tenemos que confesarnos que la confirmación, que el matrimonio, que la unción de enfermos o ser elegidos padrinos. Y yo insisto mucho a los que están conmigo colaborando en la catequesis de quinceañeras, en la catequesis de catecúmenos, en la catequesis de gente que va a recibir el matrimonio, tiene que bautizarse primero, tiene que confirmarse. Entonces allí les insistimos también que inviten a su corte, si traen damas de horror, damas de honor y pajes y majes y todas esas cosas, cortes que traen atrás, que todos tienen que comulgar, los que están en disponibilidad regular. Hablando de los adultos, que algunos no están en una disposición regular ante la iglesia, porque no están casados por la iglesia, porque están divorciados y vueltos a casar, etcétera, por muchas cosas, están exentos en ese caso. Pero los demás, todos, participando en la celebración y además comulgando. Ante todo comulgando. Yo creo que muchos de nosotros invitamos siempre a nuestros con los que celebramos nuestras ceremonias, 15 años, bodas, que participen en ese momento de la celebración, que no estén ni platicando, ni mucho menos masticando chicles, ni mucho menos contestando teléfonos, sino que estén participando. Y además que se van a entregar a comulgar, van a pasar a comulgar. ¿Por qué? Porque ya se les dijo y se les insistió en momentos anteriores. En ocasiones también especiales hay que confesarse, principalmente cuando iniciamos por ejemplo, Adviento, un nuevo periodo de nuestra vida, o al terminar los estudios, en determinados aniversarios, fiestas patronales o fiestas personales familiares, en crisis espirituales, en enfermedades. Yo siempre
les encomiendo a la gente, confiésese. Hay mucha gente que piensa que con solo llevar el agua que se le bendiga y la voy a llevar a mi casa y la voy a llevar a mi negocio, porque me está yendo mal, porque hay malas vibras en mi casa y que no sé qué tantas cosas, a veces usan un lenguaje que ni siquiera ellos entienden. Les digo, ¿ya se confesó? Todos los de esa casa o en ese negocio se tienen que confesar. Tienen que confesarse o aquí vamos a esperarlos o vayan a una iglesia donde los puedan atender y después rocían el agua. Pero que se haga efectiva también esa bendición. Al elegir profesión o vocación, el noviazgo, etcétera, en muchos momentos que son para a ponerse en actitud de reconciliación con el Padre. Aquí con esto hemos terminado una catequesis de la confesión, de nuestra penitencia. Vamos a tocar puntos del resumen de la fe, de nuestra fe cristiana, y vamos a tocar también puntos del Adviento, que es el tiempo que estamos celebrando. En un momento más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Estás escuchando Colonia Radio. Qué aburrida estoy. ¿Qué? No te aburras, escucha Koinonia Kids. Baja al río, baja al río. ¡Koinonia Kids! Todos los sábados a las 5 de la tarde, en Radio La 1420 AM y en internet www.tjcatólico.com. Programación infantil desde la Arquidiócesis de Tijuana. Acompáñanos. ¡Koinonia Kids! Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Es la 1 de la madrugada, 29 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 14 grados. Tenemos una humedad del 100%. Y también les tenemos la actualización del cruce de Garitas, que nos dice que por San Isidro hay 6 puertas abiertas con una espera de 5 minutos. Red Lane 5 puertas abiertas, 5 minutos de espera. Línea Centro, una puerta abierta con 5 minutos. Y cruce peatonal son 5 puertas abiertas y también aproximadamente 5 minutos. Es la hora de los 5 en San Isidro. Por Ota y Mesa tenemos 2 puertas abiertas con 15 minutos de espera. Y en el cruce peatonal hay una puerta abierta sin espera. En la 1 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por acompañarnos y desvelarte junto con nosotros. Continuamos ahora con tu programa Liturgia con Padre Javier Montes. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Habíamos hablado, hermanos, acerca de un resumen muy pequeño de nuestra fe cristiana. Porque tocar nuestra fe cristiana lo tocamos celebrando la Eucaristía, celebrando el sacramento de la confirmación, celebrando unos 15 años, celebrando nuestra fiesta de Guadalupe. Es parte de nuestra fe cristiana. Todo nos envuelve en este ámbito religioso y espiritual a nosotros. Y decíamos entonces hacer un pequeño resumen que vamos a ir comentando en este año de la fe,
sobre nuestra fe cristiana. Decíamos que algunas de las características de la fe cristiana católica está al alcance de todos. Decíamos, muchas otras doctrinas emplean maneras de hablar o lenguajes crípticos o cabalísticos o mistéricos o intelectualoides o hasta a veces formas de hablar que suenan frecuentemente a pedantería, porque cuando uno logra entender lo que ellos quieren decir, le sale a uno espontáneamente el dicho que para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Veíamos entonces que está al alcance de todos nuestra fe cristiana. No hay este tipo de situaciones que hay en otras doctrinas. Hablando de los gnósticos, de los metafísicos, de los budistas, de los hinduistas, de los islámicos. No, nuestra fe cristiana está al alcance de todos. Y también decíamos que nuestra fe cristiana, otra de las características, es razonable. Debemos hacer unas interrogaciones para entrar en materia de reflexión. ¿Cómo cristiano puede uno decir, no entiendo, pero creo? ¿En qué sentido? Lo que muchas veces se ha tocado, la fe y la ciencia se contraponen. ¿Por qué? Otra de las preguntas que se han hecho siempre, ¿habrá oposición entre pensar y tener fe? ¿Por qué? ¿Puede ser bueno para el cristiano el que no reflexiona? ¿Por qué? ¿Creer cristianamente es lo mismo que confiar a ciegas? ¿Por qué? ¿Puedo como cristiano cuestionar las cosas de mi fe? ¿Hay diferencia entre dudas de fe y preguntarse sobre algún aspecto o verdad particular de la doctrina cristiana? ¿Por qué? ¿Todos los apóstoles fueron pescadores e ignorantes? ¿La fe es enemiga de la ciencia o la ciencia enemiga de la fe? Y hay que decir por qué. El catecismo que enseñan a muchos niños consiste en aprenderse preguntas de memoria aunque no las entiendan. Estos eran los catecismos antiguos del padre Ripalda aquí en México y de padre Roberto Guerra y de muchos otros, de que los niños tenían que repetir. Esto quiere decir que en el cristianismo no hace falta entender. ¿Por qué? Con las nuevas pedagogías de la enseñanza se han ido implementando métodos para hacer que el niño entienda. Dejamos aquello de aprenderse de memoria como que ya es obsoleto y ahora entramos a otra etapa. Hacemos que con dinámicas, con juegos y con material para la clase de catecismo los niños aprendan y comprendan. Pero se ha descuidado el que se tienen que memorizar las fórmulas, las oraciones y algunos cuestionamientos. Bueno, en la misa y en los sacramentos muchos no entienden de qué se trata y muchos sacerdotes no se preocupan de ayudarlos a entender. ¿Será porque en el catolicismo lo importante es practicar y cumplir? ¿Por qué? También hay que preguntarnos. ¿Qué hay de lo que se critica a nuestra Iglesia Católica de que sus dogmas, los dogmas son verdades que por mandato de la autoridad hay que creer? Los dogmas son intocables, de que no se pueden modificar y de que no se pueden dialogar sobre ellos, sino que los tienes que aceptar porque la autoridad los impone. Y hay que preguntarnos por qué. ¿Puede la auténtica santidad estar peleada con la madurez humana? ¿En qué consiste un grado de espiritualidad y santidad a un grado de madurez humana? Podemos dar algunas respuestas generales a estas opciones de la fe cristiana. Y tenemos que decir, Jesús a cada momento exigía y nos exige y nos da ejemplo de emplear la inteligencia para comprender las cosas que Él predica y para que entendamos quién es Él. Y precisamente hoy que escuchamos la lectura del Evangelio de Lucas, nos habla y nos dice, Señor, que te conozcan a ti como yo te conozco. Porque nadie conoce al Padre si no es el Hijo, y nadie conoce al Hijo si no es el Padre. Que todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque la verdad eres tú. Y el que conoce la verdad lo hace libre. Así que
Jesús insiste, por ejemplo, Él no vivió en la luna y en la superficialidad, sino que fue un maestro en el arte de observar lo que pasaba a su alrededor. Y pidió, por ejemplo, que observáramos las cosas para que pudiéramos entender el amor de su Padre, que ese amor que manifiesta hacia nosotros, u otras verdades que Él quería enseñarnos. Y siempre nos decía, fíjense en los lirios del campo, cómo no hilan ni tejen, pero ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Lucas 12, 27 al 28, y también hay que consultar Lucas 21, 29, 31. Jesús no fue un hombre ingenuo, sino que se daba cuenta de las maldades que le querían hacer y de las trampas que le ponían. A veces hay gente que quiere pintar a un Jesús tierno, ingenuo e inocente. Mateo 12, 14 al 15, 22, 18, Marcos 2, 8, Juan 2, 25 y 7, 19. Allí Jesús va a conocer el corazón y la maldad de las intenciones que tenía. El que lo invitaba a comer, los que andaban con él, los que le llegaban a hacer algunas preguntas capciosas o le querían poner trampas, él les contestaba con esa inteligencia. Y le pidió a sus discípulos que tuvieran astucia. En Mateo 10, 16 les decía, hey, sean sencillos como palomas, pero muy prudentes como serpientes. Se fijaba en la incoherencia de los hipócritas y así los atacaba. ¿Cómo te das cuenta de la paja que hay en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? Mateo 7, 3 al 5. O en la presunción del rico, Marcos 2, 41, 44. En la parábola de las 10 vírgenes, hizo sacar la conclusión de que es un necio, un estúpido el que no piensa en su futuro. Mateo 25, del 1 al 13. En las que son descuidadas, las personas que son desordenadas, indisciplinadas, y las personas que son previsoras, que tienen orden y que tienen disciplina hasta en su forma de pensar. Y alabó al administrador infiel que arregló su vida y su futuro antes de que lo corrieran del trabajo. Véanlo en Lucas 16 del 1 al 8. Y allí se queja de que sus discípulos, o sea, los hijos de la luz, no ocupemos todavía más nuestra inteligencia como los hacen los hijos de este mundo. En el versículo 8 de Lucas 16. Pidió que para que entendiéramos quién es Él, investiguemos las sagradas escrituras. Estudiemos cómo hablan de Él. Juan 5, 39, Lucas 24, 27 y 45. Y examinemos también las obras que Él hace. Juan 5, 36 y Juan 10, 25, cuando les dice, ¿por cuál obra me quieren ustedes apedrear? ¿Por cuál obra ustedes me acusan? Nada más. Si no creen en mí, entonces vean mis obras. Entonces se enojaba con aquellos que sabían prever cuándo iba a llover o hacer calor, pero no eran capaces de razonar previendo los signos de los tiempos, es decir, las señales del reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros en ese tiempo? Y Él nos decía, interpreten los signos de los tiempos, Mateo 16, 13. En resumidas cuentas, el que no razona, el que no analiza las cosas, el que no emplea su inteligencia, no puede ser buen discípulo de Jesús. La carta de San Pablo a los Romanos dice claramente que debemos razonar para llegar a Dios. Lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad, se dejan ver a la inteligencia a través de sus obras, de tal forma que no pueden tener ninguna excusa. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, dice Romanos capítulo 1 del 20 al 22. Todos los libros llamados sapienciales del Antiguo Testamento enlazan a cada paso el valor no solo de la sabiduría que podríamos llamar religiosa, sino de la ciencia y de la sabiduría humana popular y la de los hombres sabios. En esos libros de los llamados sapienciales, por ejemplo, comprobamos
¿Cómo debemos estimar la sabiduría contenida en muchos dichos y refranes populares? La Biblia critica fuertemente a cientos y cientos de veces al imprudente y al insensato, o sea, al estúpido. Es decir, al que no piensa las cosas, al que no ocupa su inteligencia, al que no razona y al que y nos pide que no seamos así. Él es el que nos está pidiendo, no sean insensatos. ¿Cómo son necios? ¿Cómo son duros de corazón? Generación malvada y pervertida. Así es como Jesús nos califica. Y en unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La Iglesia Católica tiene deberes y responsabilidades. Cada miembro es responsable de solucionar y de restaurar problemas pacífica y discretamente, todo conforme a la ley aplicada en Iglesia. Escucha el programa conducido por el Padre Raúl Soto, misionero del Espíritu Santo, cada domingo en punto de las 8 de la noche, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Ley aplicada, ley aplicada. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Te esperamos! Dios les bendiga. Ser Mujer. Puedes seguirnos a través de la red en tjcatólico.com, lunes, miércoles y viernes, en punto de las 2 de la tarde. O puedes opinar también a través de nuestro correo electrónico koinoniaradio@hotmail.com. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi... Es la 1 de la madrugada, 44 minutos. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así es que el cristiano católico verdadero nunca deja a un lado la cabeza. El Dios de la revelación es el mismo que nos dio la inteligencia, la sabiduría y la ciencia. El Concilio Vaticano II nos recuerda: las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios, como dice la Gaudium et Spes, número 36, parágrafo 2. Nuestra fe no se reduce a un amasijo de sentimientos sin freno ni dirección, y todo sentimiento y todo bonito y todo bello. No se identifica con lo irracional, ni nos podemos contentar con decir cosas como los pericos, sin entender lo que decimos, como los merolicos, como quienes hablan hasta por los codos y dicen tantas tonterías. En esto debemos distinguirnos de los fanáticos, los que no usan el razonamiento de la inteligencia, sino que solo se dejan llevar por sus sentimientos religiosos, que generalmente son tan exagerados. No entienden nada, no han estudiado nada y no quieren razonar. Estos fanáticos, o de los crédulos, como aquellos los que ingenuamente creen todo sin preguntarse ni preguntar nada. Por ejemplo, los que creen en los horóscopos, los que creen en
en los números cabalísticos, los que siempre están en busca de lo maravilloso, los que creen en supersticiones, los que van y les leen las cartas, gente católica que va a misa, pero que también va a que le quiten un amarre, gente católica que va y se confiesa y comulga, pero también va a que le hagan una limpia. O sea, es totalmente absurdo, totalmente ininteligible. La fe no es aceptar cualquier tontería, sino solo lo que es creíble, es decir, digno de crédito. Esto es digno de crédito. Esta persona que está hablando, esta persona que está haciendo esto, ¿es digno de crédito? Su honorabilidad, su buena fama. Entonces, lo que no va en contra de la razón, aunque pueda parecer a veces bajo cierto aspecto oscuro a ella y a la experiencia humana, como lo dice el Catecismo de la Iglesia en el número 157. La credibilidad es una exigencia de la verdadera fe. La Biblia dice, el que se fía a la primera no tiene eso. Véalo en el libro del Siracide 19:4. La fe cristiana no es echarse ingenuamente en brazos de una persona o seguirla sin haber captado quién es esa persona. No podemos vivir sin confiar en nadie, pero hay que fijarse en quién confiamos. Por eso San Pablo, al hablar de Cristo, dice, yo sé en quién he puesto mi confianza. En la segunda carta a Timoteo 1:12. También los santos, como Santa Teresa de Ávila, se dice que prefería como director espiritual a un sabio más que a alguien que la gente considera santo, pero que es ignorante. Porque el sabio nos puede conducir con argumentos y con un discurso razonable, de acuerdo a nuestra doctrina. El santo, quizás el bonachón, como muchos puede haber entre nosotros sacerdotes, pensando que con ser bonachones a la gente se le conduce. Y hay que distinguir entre la sabiduría y la auténtica santidad. La fe cristiana es sencilla, pero hay que reflexionar sobre todo lo que ella nos presenta. San Anselmo decía, la fe trata de comprender. Y el Catecismo Católico afirma, un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor y cada vez más encendida de amor. Ahí en el número 158. Hay mucha gente que lo único que recibió fue su catecismo en la infancia y eso fue lo único, no más. Y piensa que porque tiene un gran negocio, una gran empresa, mucho dinero, o que tiene un gran título y ha adquirido propiedades y bienes a través del ejercicio de su profesión, y piensa que lo saben todo. Pero no, aún hasta un gran gobernante, un gran profesional, puede ser un ignorante en la religión cristiana y puede ser quizás hasta un analfabeta, cayendo en superstición o en fanatismo, como muchas veces ha sucedido en algunas personas. La gente superficial no puede llegar a la profundidad de la fe. Pero para la fe cristiana no se necesita cultura tecnológica, sino madurez humana, que implica sentimiento y pensamiento. Y por eso podemos afirmar sin rodeos que la fe cristiana podrá ser entendida principalmente por los que saben usar el razonamiento del amor, porque están en la misma longitud de onda que ella, es decir, porque hablan el mismo idioma. Los cristianos deben leer la Biblia, pero la Biblia requiere meditación, reflexión, estudio, interpretación correcta, pero todo esto es actividad de la inteligencia. En los días que nos reunimos con los misioneros, que le estamos dando el curso bíblico y el curso de liturgia,
siempre les insisto, ¿ya leyeron la Biblia? Porque lo que les estoy dando no es toda la Biblia. Empezamos desde febrero y les dije desde aquel entonces, mínimo de aquí a febrero, y les dije, vean dónde se los estoy diciendo. De aquí a diciembre ya habrán leído 3 veces toda la Biblia. Primero para conocerla, pero hasta la fecha la gente siempre pone pretextos. Somos una cultura muy poco de lectura, no hay cultura de lectura. Nos fastidia, nos cansa estar leyendo. Es más bonito estar viendo imágenes a colores, en tercera dimensión o en cuarta dimensión, que letras, letras y letras. Y en esto adolecen muchos papás. Así que, por lo tanto, los hijos también no van a ser lectores. Y piensan que en la escuela, pues ahí nomás lo que van recibiendo es lo que se les va enseñando. Pero para conocer a Dios hay que leer allí donde está estampada su voz, que es la Sagrada Escritura. La voz del Padre, y la voz del Hijo y la voz del Espíritu. No hay otra manera de conocer la Biblia si no es leyéndola. Los cristianos debemos leer la Biblia, pero la Biblia requiere entonces esta meditación, esta reflexión, estudio, interpretación correcta, pero todo esto es por la actividad de la inteligencia, del razonamiento y de la comprensión. El cristiano debe orar, pero la verdadera oración no es mero rezo repetitivo, sino que requiere contemplación, introspección, es decir, ver dentro de sí mismo, penetrar la realidad, ver a Dios y verse a uno mismo, y todo esto es actividad de la inteligencia. ¿Cómo es que nos deshacemos del pecado? Conociéndonos, pero pues tienes que entrar con tu inteligencia a tu interior para poder dar un paso y un avance en tu madurez espiritual. Simplemente, se puede afirmar como ejemplo que si no sabes seguir con la inteligencia una conversación, tampoco sabrás seguir la palabra de Dios. Dios te dice una cosa y tú vas a estar hablando de otra. Entonces no vamos a estar al mismo nivel, ni siquiera de lo que Dios nos ha dado. Los psicólogos dicen que tenemos un cerebro mayor que una computadora, y del cerebro nada más usamos, imagínense, un 5%, y el 95% ahí está, desperdiciado. Si utilizáramos por lo menos el 50%, como muchos que se les da, que saben utilizar los 2 hemisferios del cerebro y que son gente ultra inteligente, algunos son excepcionales. Si todo el mundo hiciéramos uso del 95% que no usamos del cerebro, estaríamos al mismo nivel de todos. Pero como hay flojera intelectual, como hay pereza visual de leer letras, letras y letras, estamos de analfabetos, muchos. Mientras más profundamente humano seas en el uso de tu inteligencia y de tu corazón, tanto más podrás vivir las riquezas de la fe y más rica podrá ser tu oración. Más difícil te podrán engañar, más difícil te querrán convencer de algo que tú ya estás convencido. Pero si hay una ignorancia muy profunda, no se puede hacer nada. Entonces, mientras más profundamente humano seas en el uso de tu inteligencia y de tu corazón, tanto más podrás vivir las riquezas de la fe y más rica podrá ser tu oración. Medítenlo y compárenlo. Primera consecuencia, el cristiano nunca debe dejar a un lado el sentido común, ni el buen sentido crítico. Un sentido crítico para poner en duda todo, pero para sacar algo bueno de esa duda. Frente a todo lo que pasa en el mundo y en la misma iglesia, e incluso frente a los mismos sacerdotes, obispos, papas, ya está, frente a la misma Biblia, pero para sacar algo mejor y algo que esté de acuerdo a la verdad que Dios nos pide. En unos momentos más, continuamos. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa.
Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.